Dios les bendiga mucho. Estamos como iglesia preparándonos para cosas grandes. ¿Amén? ¿Quién dice amén? Buscando que estas fechas que se acercan sea un momento que utilicemos en el nombre de Jesús para predicar el Evangelio a gente que lo necesita. Ayer fuimos con la iglesia Renacer, estamos haciendo una actividad al aire libre. Mi esposa nos hizo un cartel así en madera. No, ella se puso de carpintera porque le falta eso, pero lo ploteó todo, un cartel así en madera, gracias. Y que tiene un mensaje y una invitación a la gente que tiene problemas. Entonces, como metodología fuimos a la plaza, pusimos el cartel y nos sentamos en un banco cercano con volantes, con Biblias, para que la gente viera el mensaje y se acercara, porque ofrecíamos un servicio de asistencia en las adicciones, en la violencia y en la problemática de la sociedad. Y veíamos, y con Daniel, que fuimos los dos, ayer había dicho que no pudieron venir porque estaban con problemas de salud, con el dengue que ha crecido en algunos lugares. Estábamos los dos ahí, y antes de entrar a la plaza, le dijimos a Dios: Dios mío, bendice este cartel, bendice lo que vamos a hacer. Y le pedimos a Dios al menos un alma que pudiera acercarse a el encuentro. Bueno, nos metimos en el medio de la plaza, estaba lleno de gente, estaban fumando ahí, no cigarrillos de tabaco, a un costado, se sentía ese olor ya como algo común en las plazas, lugares públicos hoy en día. Hay un grupo grande de jóvenes, de la familia, gente, y yo sé que miraban el cartel, pero nadie se acercaba, aunque yo veía que no estaban los números de teléfono por ahí y veíamos cierto interés, nadie se acercaba. Pasó la hora, cuando ahí estábamos ahí hablando de Dios, compartiendo, esperando, orando por la gente alrededor, y cuando ya estábamos por irnos, se acerca una hermana de la iglesia. Esas hermanas que siempre andan con el mate bajo el brazo, así tipo Laura, por ejemplo. Y esperamos que viniera con el mate y no trajo el mate. Justo ese momento no lo trajo. Vino a compartir con ustedes este último momento y nos pusimos también a dialogar, y ya estábamos por irnos y la hora llegaba y esa alma no aparecía. Estábamos hablando hasta que esta hermana que estaba ahí con nosotros identifica de la gente que estaba ahí a una joven y la llama Tatiana. Tatiana, le dice: hola, ¿qué hace? Vecinos de ellos ahí. Es una vecina cercana, la conoció. Dice: ¿qué haces por acá en la plaza? Porque vos los sábados no venís. No, tuve que ir a un evento con el nene y como no se hizo, nos vinimos para la plaza. Y yo me acordé, dijo, a Dios le pedimos un alma. Yo sentí que Dios la trajo a la plaza ayer a la tarde. Y nos pusimos a hablar con ella, le invitamos a hablar. 22 años, tiene un hijo de 6, una mamá soltera, estudia, trabaja y tiene un corazón destrozado. Ayer empezamos a hablar con ella y le preguntamos: ¿vos crees en Dios? Porque ella nos presentó como los pastores. ¿Vos crees en Dios? Y dijo: me cuesta mucho creer. Y a raíz de eso empezó a contar de su necesidad, de su vida, y terminamos abriendo en su corazón, un poco duro a los 22 años de tanto sufrir, una puerta para abrir y que abrimos para confiar en Dios. Y mantuvimos ese mensaje con ella se mostró necesitada. 22 años tiene. Yo con mi hija tiene 22, tiene 23. Y ayer a la tarde su preocupación era: papá, ¿qué comemos a la noche? Porque venía el novio a comer. Y de repente esta chica, un año menos que ella, tiene una vida sin momentos buenos para disfrutar, una vida sin Dios, y lo peor, una vida sin fe y sin esperanza. La calle tiene estas necesidades. Hay gente que no tiene esperanza y que sus preocupaciones no son qué voy a ver a la noche, qué voy a comer, sino cómo seguir viviendo, qué futuro le espera, qué esperanza tiene de vida. Y esas necesidades están en la calle. Y nosotros, como hijos de Dios, que disfrutamos los cumpleaños que podemos compartir, los momentos agradables de alabanza, de comunión, con hermanos y hermanas que son preciosos acá en la iglesia, que nos gusta disfrutar y abrazarnos, quizá no tenemos esos problemas vitales que la gente tiene ahí afuera. Y Dios nos llama a nosotros para poder ir a buscar esas vidas
que necesitan una palabra, una actitud, una posibilidad de que la vida puede ser diferente a lo que vienen viviendo. Esto es lo que Dios quiere que vivamos en el tiempo que se viene, recordando que el mensaje de la Biblia es el mensaje de la cruz. Y ahí, en esa cruz, está la esperanza y la vida de un mundo que se pierde día a día. Los tiempos han cambiado mucho de un tiempo a esta parte, de unas décadas a esta parte. Y Dios me habló para la iglesia de Dios en esta mañana, que hablaba acerca de la palabra, una palabra que ha sido bastante discutida en la década del 90 para acá, mira lo que te digo, la palabra renovación. Hablar de renovación en la década del 90, los pastores me van a entender, es un problema. ¿Está ahí algo? Porque es la primera vez que uso este sistema. No soy tan ganchero como el pastor Robert que habla y va pasando. Entonces me salgo hasta acá porque me cuesta. Renovación del griego. ¿Qué lo lee eso? Es una palabra combinada, ana, otra vez, y kainos de nuevo. Vivirlo de nuevo podría ser, otra vez. Pero dejamos por ahí ahora. Esta palabra, en los tiempos que yo les mencionaba, era un problema. Y fue tan un problema que llegó a ser instrumento para dividir iglesias. No sé si alguno tiene memoria de esto. Y se usaba tan mal esta palabra que algunas veces vos te encontrabas con los cristianos y te preguntabas, ¿cómo es tu iglesia? ¿Tradicional o renovada? ¿Y vos qué sos, renovado? Como diría mi hija, cualquiera. Renovado, renovada. Entonces te llevaba a que esta palabra fue una palabra que no se usara tan común porque te podía exponer a un problema. Y llegó a ser una especie de categoría cristiana, por así decirlo, o religiosa o eclesiástica, donde vos te podías ubicar en un lugar o en el otro. Y de esa manera ser escuchado o no. Si eras renovado, a lo mejor tenías un auditorio que te podía escuchar, y si eras tradicional y no renovado, según te calificaran, te podían cuestionar. Nada más equivocado. ¿Amén? Nada más equivocado. Porque la palabra de Dios usa esta expresión un montón de veces. ¿Y sabes cuál es el objetivo de la renovación de nuestra mente, como Dios nos manda? ¿Sabes cuál es? Conocer, ¿qué cosa? La voluntad de Dios. Mira lo que dice Romanos capítulo... Se lee ahí lo que bien chiquito. ¿Ya alguien lo puede leer? No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Bueno, como introducción me quedo con este pasaje ahora y mencionamos de que la renovación es una condición para que yo pueda conocer la voluntad de Dios. Es una decisión propia para que yo entienda que mi vida, más allá de lo que he encontrado en Él en salvación y vida eterna y esperanza, ver cómo sigue mi vida. ¿Qué es lo que voy a hacer mañana? ¿Qué es lo que vivo ahora y lo que voy a vivir después? Está en los propósitos y en el plan de Dios, pero yo a veces no lo conozco. Y sigo viviendo a lo mejor en un tiempo pasado, proyectado hasta el presente y hasta el futuro, sin entender que hay algo que Dios me quiere revelar. Y estoy hablando de que el pasado no es algo malo. A lo mejor tiene cosas malas y cosas buenas, ahora vamos a ver un poco, pero en realidad el pasado es pasado. Lo que viene es lo que el Espíritu Santo, y con fe lo decimos, ha preparado de antemano, amén, para nosotros y para la iglesia de Dios. El pasado tiene un montón de cosas lindas y cosas feas. En el pasado, los jóvenes no me van a entender lo que yo voy a decir ahora así rápido, pero, por ejemplo, en el pasado, tener un teléfono era un artículo de lujo. ¿Sí o no? Y cuando vos dabas el teléfono a alguien, ya era empezar, hablando así del sexo opuesto, ¿no? Para tener una relación, porque te iban a llamar. Y llamar era dedicar un tiempo, preparar una charla, hacer un diálogo, una comunicación. Y era tan importante que yo en mi casa decía, miren que a las 10 me van a llamar. Y nadie podía tocar el teléfono a las 10 de la noche. Y si llegabas tarde a las 10, corrías el riesgo que te atendían el teléfono y que no te pasen el mensaje. O que un papá dijera, ¿te llamó? ¿Cómo es que...? Y quedaba todo ahí en la nebulosa.
cuando llamaban, cuando vos podías tener el privilegio de atender la llamada, te encerrabas en algún lugar para que nadie te escuchara. Y por eso escuchaba la voz de una chica muy educadita, pero cuando la molestaban al hablar, gritaba, cállense que estoy hablando. Eso era el teléfono, el mundo del teléfono era eso. Imagínate qué diferencia de ahora. Mirá si podríamos mirar esos momentos como algo bueno o malo, eran tiempo pasado. Hoy en día la comunicación es tan impersonal que con un mensaje te dicen quizás mucho más o mucho menos. Porque dialogar era otra cosa. No es el tema del mensaje, pero son los tiempos que hemos vivido y que de alguna manera Dios nos está pidiendo que dejemos atrás. Yo te voy a dar 2 pasos para poder entrar en lo que es una renovación. ¿Sí? El primero de ellos, a ver si está, abandona tu pasado. Lo que estamos hablando un poquito del pasado. Sacando el tema humorístico, lo que nos pueda recordar, vamos a leer en Primera Reyes, de 19 al 21, de una persona que deja el pasado y que tiene mucho para hablarnos en esta mañana. Vamos a ver el tiempo. A ver, ¿alguien lo puede leer? Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su mano. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne, y la dio al pueblo para que comiese. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Estaba pensando en la semana sobre sobre ejemplos de personas que dejaron todo en su pasado. Y Dios me llevó a leer este capítulo, esta historia de Elías dejándolo a Eliseo. Eliseo, como vemos ahí, es una persona que estaba trabajando, y entre paréntesis, Dios nunca va a llamar a los vagos. No hay ahí ningún versículo de la Biblia que diga que no estaba haciendo nada y Dios lo llamó. Todos hacemos algo y siempre hay gente que estaba esforzándose haciendo algo. Por ahí me falta algún ejemplo, pero lo temo como una verdad que está así. Estaba ahí Eliseo trabajando y tenía, se ve, un buen pasar, un presente económico estable, seguro. Tenía 12 yuntas de bueyes ahí, el número usted lo puede multiplicar. Es un hombre que tenía algo de Dios, sin duda. Elías lo ve y sobre él tira el manto de autoridad y de reconocimiento, el llamado de Dios a un hombre que tenía algo grande para dar a Dios. Pero todo lo que queremos dar a Dios necesita una decisión que tiene que ver con cortar el pasado. Y ahí está, Eliseo le dice a Elías: voy a despedirme a saludar a mis padres. Cuando uno ve esta pequeña parte, se vincula quizá con el Evangelio, cuando Jesús enseña lo que significa seguir a alguien, y alguien le dice: espera que entierre a mi padre y a mi madre. ¿Viste ese pasaje? Que los voy a saludar y todo otro. Y Jesús reprende eso y dice: nadie que pone la mano en el arado y mira para atrás es digno del reino de Dios. Y uno lo puede comparar, pero hay una gran diferencia en lo que Jesús dice respecto de lo que Elías hace. Eliseo, ahí está, y le dice: voy a despedirme de mis padres, y se pone a hacer un asado con toda la carne que tenía ahí y alimenta al pueblo. ¿Por qué yo digo abandonar el pasado como un ejemplo tan rotundo de lo que hace Eliseo? ¿Qué hace Eliseo acá? ¿Hace un asado con qué? ¿Qué es lo que quema? Yo ayer hice un asado en mi casa, hizo un mismo bárbaro, quemé una madera. ¿Qué es lo que quema para el arado? ¿Qué significa eso? El arado, que su decisión ya no era volver atrás, era quemar aquello que era objeto de su trabajo. Y estaba diciendo de alguna manera: yo ya no vuelvo atrás. Si Dios me llama, yo dejo lo que queda atrás en el pasado. Esta decisión tiene trascendencia en el mundo espiritual. Y cuando yo quiero experimentar una vida de renovación del espíritu para entender su voluntad, yo tengo que tomar una decisión de dejar el pasado. ¿Qué hay en ese pasado? A lo mejor
mejor hay pecados que hemos cometido y que todavía siguen afectando nuestro presente. Usted me dirá, bueno, pero Dios perdonó todos mis pecados, amén, de los que te arrepentiste. Pero si hay un pecado que no te has arrepentido, Dios te va a seguir de alguna manera perturbando para que vos puedas arrepentirte de lo que ha pasado. Porque si no seguís extendiendo el pecado y sus consecuencias a los tiempos de hoy. Y uno ve hoy personas que están atadas a lo mejor a cuestiones que tienen que ver con el pecado y que no pueden desarrollar lo nuevo de Dios porque siguen atados a lo mismo y no pueden vencerlo. Y vuelve el pecado a tomar autoridad en la vida, en tu propia vida, en mi vida. En la palabra de Dios, cuando Dios buscaba un pueblo que se arrepintiera, un pasaje muy conocido en el libro de Crónicas, 2 Crónicas 7:14, ¿qué es lo que dice Dios? Si mi pueblo se arrepiente, yo perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Porque cuando uno vive en pecado, la tierra está contaminada. Y no puede fructificar algo nuevo, algo bueno, un renuevo de Dios, no puede crecer en una tierra que está mal. Y yo no estoy con esto señalando con culpa la condenación, pero tiene que haber arrepentimiento para que yo pueda dejar el pasado y pueda comenzar una vida nueva, porque si no, voy a estar atado a lo mismo. A veces tenemos en el pasado cuestiones que tienen que ver con costumbres nuestras. Siempre lo vivimos así. Siempre lo hicimos así y no veo por qué tenemos que cambiar. Es un latiguillo muy común a veces. Otro latiguillo común que la sociedad dice, mejor, ¿se acuerdan? Lo bueno conocido que lo malo por conocer. Mirá qué negativo el futuro. ¿Y cómo es lo malo que viene? Si es bueno. Pero ¿qué pasa? El pasado no da seguridad. Me siento cómodo en mi estado de confort donde estoy. Estirarme hacia lo nuevo, hacia lo que viene por delante, me puede originar problemas. Y sí, pero si es mejor que lo que tenés, o te vas a quedar con eso. Y el otro dicho es peor. Mejor lo malo conocido. Existe ese dicho, ¿no? Que lo bueno por conocer. Es algo común. La gente prefiere estar cómoda donde está y no arriesgarse, aunque sea bueno lo que viene. Hay costumbres y cosas que uno puede defender, estos dichos populares, pero en el plano espiritual, a veces es una verdadera traba delante de Dios para vivir lo que viene. Porque yo estoy cómodo donde estoy. Y no estoy hablando de costumbres que tenemos que cambiar la ropa, la cuestión exterior. Por eso el mensaje de hoy se llama la renovación necesaria. Estamos hablando de aquello que yo necesito para poder experimentar lo que viene de parte de Dios. Y yo voy a cortarlo en el nombre de Jesús. Porque si no, no voy a crecer, no voy a experimentar lo que Dios tiene para darme. ¿Por qué? Porque Dios no puede revelarte lo nuevo si vos seguís disfrutando o atado a lo viejo. Y esto no es porque sea un llamado a cambiar de moda o de cultura, sino tiene que ver con la vida espiritual, con lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. A veces conozco gente cristiana que ha vivido tiempos gloriosos en tiempos pasados, pero hoy están como cansados, como agotados. Y toda su experiencia tiene que ver con cosas que pasaron. En aquel tiempo, lo que vivimos, ¿te acordás cuando íbamos allá? ¿Te acordás cuando orábamos, cuando en la campaña, lo que pasó en aquel tiempo de oración, lo que vivimos? Y todo forma parte de algo hermoso para poder recordar. Pero ¿qué pasa en el tiempo presente? ¿Cómo estamos viviendo en el tiempo que vivimos? Nada de lo nuevo Dios lo va a derramar. Si no cortamos, ¿no?, en nuestra mente, en nuestro corazón, a decidirnos a dejar el pasado. Hay gente que vive, hay iglesias que viven atrás a eso. Funcionó en algún momento un método de trabajo, hicimos los grupos, hicimos aquello. Nadie dice que la forma de trabajar sea buena o mala, no estoy calificando eso. Si no, ¿sabes qué es lo que más quiero? Y queremos hacer lo que Dios nos dice. No lo que otros dicen y lo que funcionó. Yo una vez estaba trabajando en una iglesia hace muchos años que en un año cambió 2 veces de visión y de forma de trabajo. De los grupos, porque funcionó en Colombia, porque va allá. Y me acuerdo que un hermano amigo me llamó, un pastor, Gastón, Dios está haciendo un milagro en tal país, vamos para allá. A lo mejor tengo que renovarme y pensar que puede ser. Pero yo creo siempre que Dios quiere hacer algo propio, auténtico, en la vida de su pueblo, en la vida de sus hijos. Pero para eso hay que hacer lo que hizo Eliseo. Hay que dejarlo todo atrás. Él no quedó con los bueyes ahí diciendo, bueno, si me da mal vuelvo. No, quemó todo y se
Evangelio de Jesús, por el llamado que Dios le había dado. Y esto es fundamental para renovar nuestra mente, nuestra manera de ver la vida. Por eso Pablo escribía, y hay muchos pasajes de Pablo en el Nuevo Testamento que hablan de esto, de no conformarse a lo que tengo, no acostumbrarme a lo que estoy viviendo, sino ser renovado en el espíritu. Por eso la iglesia de Dios nace y se desarrolla de rodillas, buscando la dirección de Dios en tu vida personal. A veces me pone triste que hay personas que toman decisiones siempre equivocadas y después viven con las consecuencias, padeciendo las consecuencias. ¿Por qué no le preguntan a Dios? Le preguntamos a Dios qué hacer. Porque es difícil, claro, ponerse a orar, dedicarse al tiempo de Dios a orar y a clamar a Dios. Es más fácil que tener un consejo, escuchar un mensaje por ahí. Dios me dijo esto, Dios me dijo todo el tiempo, o escuchando lo que Dios le dice a otro y aplicándolo a tu vida. Pero no es lo que Dios quiere para cada uno de nosotros. Sigo adelante porque el tiempo se nos va. ¿Qué hizo Eliseo? Estuvo 10 años con más o menos, dice, con Elías, aprendiendo de él, hasta que llegó el tiempo de partir y de asumir lo que venía de parte de Dios. Y eso está en el segundo punto, que se llama: no te conformes con lo que tienes, sino que ve por más. Y eso tiene que ver en este pasaje. Vamos a leerlo muy conocido también, cuando Eliseo ya se despide de Elías. ¿Alguien lo puede leer? Cuando habían pasado, Elías dijo: Eliseo, pide lo que quieras que haga por ti, ante que yo sea quitado de ti. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Él le dijo: cosa difícil has pedido. ¿Se acuerdan de este pasaje? ¿Cuántas veces? Una vez me decía alguien que discutía el Espíritu Santo: el Espíritu Santo no es una pizza que pide una doble porción. Qué triste es malinterpretarlo así. Dice la palabra de Dios que Eliseo debe haber visto la vida de Elías. Cuando le dice: decime algo que yo le pida a Dios por tu vida antes que yo pueda partir, dice: yo quiero el doble de lo que vos tenés. Voy a hacer un paréntesis, como dicen, y me meto con el tema de lo que era la vida de Elías. Elías era una persona tremendamente poderosa. Tuvo sus rebeliones emocionales como todos, pero tenía un testimonio de poder y de autoridad maravillosos. Usted lo puede leer en el libro de la Biblia, ahí en Reyes, Primera Reyes, y se va a maravillar. Y viene Eliseo, que lo veía viendo, y dice: yo quiero el doble de lo que vos tenés. Acá en la iglesia de Dios, cuando yo crecí en el Evangelio, predicación interna era: no mires a la gente, vos mirás siempre a Jesús. No me mires a mí, me decía un maestro, mirá a Dios. No mires a los pastores, vos mirá a Dios. Y el apóstol Pablo más adelante va a decir: imítenme a mí como yo imito a quién, a Cristo. No debería esta primera parte que yo mencionaba no existir en la vida de la iglesia. No deberíamos decir a la gente nueva: imitame a mí, ¿no es cierto? No debería ser un desafío para la iglesia de Dios que nosotros nos mostremos como un ejemplo a ser imitado y no a corrernos para que lo vean a Dios. ¿Se entiende lo que quiero decir? Porque Elías tenía eso en su vida. Era una persona digna de imitar. ¿Conocés gente que te gustaría imitar? Gente que, no por la imitación de repetir sin sentido, sino de tener lo que otro tiene. No te hablo de la parte económica, sino la riqueza espiritual. ¿Has conocido en la vida gente que vos decís: yo quisiera tener la vida que tenía esta persona? Nos han precedido hermanos y hermanas que han sido poderosas en palabra y en fe, y que hoy están en la presencia de Dios, pero nos han dejado a nosotros como legado imitar la fe y la predicación de muchos de ellos. Siempre recuerdo a algunos que ya han partido, y recuerdo lo mejor de ellos, más allá de sus errores, y me desafía en este presente de que también yo pueda imitar esto. Amén. Ojalá que tu vida sea así, para que otros que te conozcan digan: yo quiero tener la fe de esta persona, de esta hermana, de este hermano, la santidad, cómo vive, las convicciones que tiene. Eso es el desafío de cada cristiano. Amén. Bueno, dejamos este paréntesis aparte, y viene la necesidad que manifiesta Eliseo: yo quiero más de lo que tengo, más de lo que vi en tu vida, y mucho más de lo que tengo. Esta es
Esta es la segunda parte de la renovación espiritual. La primera, dejar el pasado. La segunda es ir por más de lo que tengo. La pregunta es, ¿estás conforme con lo que vos tenés? ¿Has llegado otra vez a lugares de privilegio, de bendición, pero queda todo ahí? ¿O querés algo más? ¿Usted conoce la historia del águila? ¿La conoce cuando se tiene que renovar? Dice que las águilas duran 70 años. Y a los 40 años, ¿la conocen o no? Luego se la cuento rápido. A los 40 años, tienen el pico arqueado hacia su pecho y sus patas están enraizadas con el crecimiento, ¿no es cierto?, de sus garras. Y la águila está para morir a los 40 años. Pero dice que se eleva en altura y va a un lugar donde ella pueda romper el pico que tiene. Y se golpea fuertemente hasta que se lo saca. Con el pico sale uno nuevo con toda la firmeza y la formación para poder cazar. Con ese pico saca sus garras, se limpia y con sus patas, que también vuelve a crecer, saca sus plumas viejas y puede vivir hasta 30 años más. ¿Cuáles son las plumas viejas que todavía a lo mejor te tienen cansado en la vida? Que no te llevan a buscar lo nuevo, que te da miedo lo que pueda llegar a venir. Estoy bien donde estoy, pastor, tengo mi familia, tengo muchas cosas que hacer. Nadie te va a decir nada. Pero si buscas a Dios, te vas a dar cuenta que hay un Dios que te ha elegido para cosas grandes y que requieren de una decisión propia por ir a buscar mucho más de lo que tenés. ¿Hace cuánto tiempo que no te dedicas a orar y a clamar a Dios, a buscar en la Biblia lo que Él te quiere decir? Ya la conozco la Biblia, la he estudiado, hice cursos, canto, alabo. Te estás perdiendo quizá un tesoro inmenso que Dios tiene para cada uno de nosotros. Amén. Mirá lo que dice, ya voy terminando, pues el tiempo se nos va. Isaías. Dice así la palabra de Dios, en la visión de Dios, y su pueblo, todos ellos serán justos para siempre, heredarán la tierra. Mirá cómo nos llama en la visión de Dios, renuevos de mi plantío, obra de mis manos para glorificar, porque el pequeño vendrá a ser humilde, el menor un pueblo fuerte. Yo Jehová a su tiempo haré que esto sea cumplido pronto. Lo vamos a dejar acá. Tenía más cosas para decirles, pero el tiempo se ha ido. La visión de Dios es esta: renuevos de mi plantío, que pueda reverdecer tu vida. En la plantación que Dios hizo en su pueblo, que puedan surgir renuevos. Gente que quiera vivir lo que viene de parte de Dios, que desarrollen su potencial de una vez por todas, que está dormido, que está quieto, de un pueblo que realmente quiera volar como las águilas y poder crecer y hacer todo lo que Él ha preparado para su pueblo. Dios está utilizando tu carga, tu dolor, tu prueba, quizá para que te golpees y como las águilas puedas encontrar un tiempo de renovación donde Él va a hacer su obra conforme a su voluntad. A tu persona, a tu iglesia, a nuestra iglesia, a la iglesia de Dios. Estamos viviendo tiempos tremendamente complicados. Tremendamente complicados. Los niveles de adicciones han crecido a tal nivel que el Estado no hace más que barrer el mar con una escoba. No se puede luchar contra esto. La maldad de la gente. ¿Vos viste lo que pasó a 3 cuadras de acá en la semana? Y viste que te asombra el primer día. Ya después es tema de conversación y hasta de risa. ¿No? ¿Sabes de qué estamos hablando? Del peluquero que valió al otro. Delante de todo, como si fuera que estaba matando un insecto. Así es la violencia con la que estamos viviendo. Así es. ¿Y nosotros qué hacemos? Lo vemos por televisión. Dios nos ha llamado a algo mucho más que eso. Y yo le
yo quiero vivir más de ti. He vivido un montón de cosas lindas, cosas feas, me he arrepentido, he vuelto a empezar, pero yo quiero más. Y no importa la edad, el calendario que puedas tener, nunca importó. En la visión de Dios, la edad, el calendario no existe. Lo que importa es el corazón dispuesto para ser usado por Él. Dios nos está llamando a esto. Amén. Cierra tus ojos en donde estás. Yo quiero agradecer a Dios por tanta gente que ha dejado su enseñanza y la siguen dejando en medio nuestro. A veces ves el entusiasmo por cantar, por alabar, por predicar su palabra. Y alabo a Dios por esas vidas. Pero también me entristece el alma ver gente que está cansada, que ya vivió un tiempo y cree que ahí quedó todo, que ya creen que no tienen nada nuevo para dar, que por ahí ya quedó todo en un gran recuerdo. Y cuando uno ve a Dios, cuando uno ve a los grandes hombres de Dios, que dejaron todo por ir detrás de aquello que habían conocido, tantos como Elías, como Josué, como Eliseo, como los apóstoles, como un Pedro que dejó sus redes y aunque la volvió a buscar, fue para confirmar el llamado que Dios le había hecho. Hoy Dios nos está llamando también a cada uno de nosotros. Por un momento, delante de Dios, preséntate y deja todo lo que has vivido atrás. Agradécele, Señor, te agradezco todo lo que me diste, todas las experiencias vividas, todo lo que enseñé, lo que recibí. Gracias, Señor. Pero quiero más. Quizá el doble de lo que me diste antes. Quiero más, Señor. Y para eso es necesario dejar atrás ese pasado que a lo mejor está ligado a pecados, a lo mejor está ligado a una forma de vida donde Dios nunca fue la prioridad. Está ligado a lo mejor a un costumbrismo religioso, eclesiástico. Manejamos también las palabras, las canciones, las conocemos todas, pero no vivimos lo que Dios tiene. Una cosa es creer a Dios, estudiar de Él, otra cosa es conocerle. Quien le ha conocido no vuelve a ser la misma persona, pero tampoco va a ser la misma persona mañana. Porque el que vive en la presencia de Dios todos los días experimenta una renovación de su mente, de su forma de pensar, de ver la vida, y entiende lo que Jesús quiso enseñar, lo que Dios quiso enseñar cuando dijo: todas las cosas ayudan a bien a los que son llamados conforme a mi propósito. Hay una experiencia diaria con el Señor que la iglesia tiene que vivir. No importan las formas, no importan las personas, no importa lo que yo quiera, lo que yo considere. Lo que importa es lo que el Espíritu Santo diga al pueblo de Dios. Y Dios le dice a la iglesia: no temas por lo que viene, porque si estamos arrodillados delante de Él, todo lo que venga será, como leímos ahí en Romanos, bueno, será agradable y será perfecto. En la visión de Dios hay un plantío, hay renuevos de plantío que tienen que crecer. Si no eres tú, vendrán otros y otras, y te van a pasar por arriba para la gloria de Dios. Y aunque eso es gratificante en el reino de los cielos, Dios pone sus ojos en ti y no quiere verte cansado o cansada. Termino con esto: los que en Dios confían, los que crean en Él, levantarán vuelo como las águilas y van a volar muy alto y van a bendecir y sorprender a muchos que hoy no tienen esperanza. El Señor te está llamando a vos y me está llamando a mí. ¿Te animás a cantar esa canción que dice: renuévame? ¿Te animás a cantarla? ¿La conoces? Si hay hermanas
el corazón. Amén. ¿La sabés? ¿Nos ponemos de pie, iglesia? Hay un tiempo nuevo de Dios. Y no son anuncios que estoy proclamando desde aquí, sino hay un tiempo de Dios para todo aquel que se decida dejar el pasado y que decida en esta mañana decirle: Señor, yo quiero más. Quiero pedirte perdón por mis pecados, quiero ser renovado en tu presencia. Quiero ver lo nuevo que tú tienes para mí. Amén. Señor, porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Oramos, iglesia, y voy a invitar, si hay alguna persona que nunca antes entregó su vida a Dios, que se anime y que venga aquí adelante a entregar su corazón a ese Dios que vino para transformar tu vida. Si hay alguien, te invito a que vengas aquí adelante. Vamos a orar por tu vida, para que Dios sobre detrás de tu necesidad en tu propia vida, pasando a ser parte de ese pueblo que espera su venida. ¿Habrá alguien aquí? Yo le invito a que venga aquí adelante. Y a toda la iglesia de Dios, esté orando ahí en su corazón. Mientras yo oro a Dios, Dios mío, nos despedimos como iglesia en este domingo. Y nos vamos con este desafío de ser renovados por tu Espíritu Santo para entender cuál es tu voluntad para cada uno de nosotros, como personas, como familias, como iglesia. Señor, el desafío de vivir lo nuevo, lo bueno que viene de ti, tiene que ver con decisiones propias y personales. Y te pido, Espíritu Santo, que estés obrando en la vida de cada uno, para que tú reveles qué es lo que tiene que quedar atrás y poder extenderse, Padre amado, a lo nuevo, a lo que viene por delante. Hay personas acá, y oro por ellas especialmente, que se sienten agotadas y cansadas, que creen que ya lo dieron todo. Señor, rechazo en el nombre de Jesús ese pensamiento y declaro sobre ellos que hay grandes cosas para su vida por delante. Y oro para que tu Espíritu Santo les convenza, Señor, de rendirse a ti para experimentar lo que viene en su vida y en su familia. Y oro por la iglesia de Dios, por aquellos que saben de qué estamos hablando y que quieren más de ti. No hablo de los años calendarios. Todas las personas, jóvenes, adultos, mayores, Señor, que están buscando más de ti, en el nombre de Jesús, oro por ellos, para que tu Espíritu Santo multiplique en ellos la fuerza para no bajar los brazos y seguir adelante, Padre, cambiando lo que haya de cambiar, pero sin dejar de experimentar todo lo que tú tienes para sus vidas. Señor, gracias por esto. A ti sea la gloria, la honra y el poder. En el nombre de Jesús. Amén y amén.